Dios nos ha dejado una serie de mandamientos, normas, reglas, leyes que debemos cumplir como cristianos, como sus hijos. Pero hay dos de ellos que son los más importantes y uno, del cual vamos a hablar hoy, es muy probable que estés faltando a él, que lo estés rompiendo sin darte cuenta. En este episodio vamos a hablar de esto, así que quédate. Amigas, amigos, bienvenidos nuevamente al podcast de Un Break con Jesús. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo, qué bueno que están por acá. Y así es, hoy vamos a hablar de uno de los dos mandamientos más importantes que nos ha dejado Dios. Así es, porque Dios nos dijo, Jesucristo mismo nos dijo, hay dos importantes o dos más importantes, hay dos mandamientos que son los más importantes y vamos a hablar de uno de ellos, que es muy probable que tú y yo lo estemos rompiendo. No, es muy probable que no estemos cumpliendo con este mandamiento porque es algo muy común, como que muy normal en la sociedad. Y esto lo podemos ver mucho en redes sociales. En redes sociales, yo uso Facebook, Twitter, en fin, uso las redes sociales. Y vamos a ver muchos posts con los que estamos de acuerdo, con otros no estamos de acuerdo. Pero si nos metemos a ver en los comentarios, hay muchos comentarios que son barbaridades algunos, otros son muy buenos comentarios, pero la generalidad y en lo que yo creo que casi en todos hay, es gente insultando a otra gente, es gente hablando mal de otra gente, es gente diciendo que los demás están equivocados, que esta persona está bien y que los demás son unos tales por cuales, unos brutos, en fin. Eso lo vemos muy seguido y sobre todo en Twitter. La verdad es que Twitter es un lugar horrible, es como una jungla, pero bueno. Entonces, ¿por qué quiero decirte esto? Porque incluso en esos comentarios yo veo mucho a cristianos, a gente que se hace llamar cristiana, que se enfrasca en este tipo de comentarios, en este tipo de peleas, de malos tratos entre las personas y nos estamos olvidando de este gran mandamiento que es muy probable, mejor dicho, como lo decía, pues que se esté faltando, que de hecho está rompiéndose este gran mandamiento que nos ha dejado Dios. Pero entonces, vamos directo, vamos a hablar de él, ahora sí, vamos a leer la Biblia y vamos a iniciar en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 22. Aquí nos narra en capítulos anteriores un poco como la interacción que tiene Jesucristo con los fariseos y los saduceos, que son un poco unas fracciones de los judíos que eran eruditos, estudiosos de la ley, eran un poco como los sabios que se sabían la ley de Moisés, en fin, al pie de la letra, que se la sabían de memoria, pero tenían todo el tiempo constantemente rencillas con Jesucristo porque no creían en él como Mesías, ¿vale? Entonces todas las interacciones que él tenía con ellos eran ellos buscando que Jesucristo se equivocara, que se contradijera con la ley para poder señalarlo y decirles cómo van a creer en alguien así, en fin. Entonces, en el capítulo 22, en los versículos del 34 al 40, es una sección que se llama El Gran Mandamiento y voy a leerlo. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Al enterarse los fariseos de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Jesús le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas». Aquí está de lo que estamos hablando. Sí, el mandamiento de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, lo recordamos incluso desde el Antiguo Testamento. Pero entonces aquí también nos dice Dios, el segundo es semejante a él y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no solo eso, cumpliendo estos dos, prácticamente estás cumpliendo con todo lo que Dios ha pedido de nosotros. ¡Qué maravilla! O sea, si tú amas a Dios y a tu prójimo de manera, digamos, inherentemente,
estás cumpliendo ya con todo lo que Dios espera de nosotros. ¡Qué maravilla! Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta este gran mandamiento que desde mi punto de vista muy particular y personal está un poco abandonado, está un poco... se ha dejado como pasar desapercibido y es muy peligroso. Y lo estamos viendo en las redes sociales. Y las redes sociales son parte de nuestra vida. Y si estamos enfrascándonos en este tipo de comentarios, en este tipo de situaciones con gente que a lo mejor no conocemos y estamos insultándolas y tratándolas mal, queriendo imponer nuestra conciencia sobre otros de manera grosera e insultante, pues definitivamente no estamos amándolos. Estamos quebrantando la ley de Dios y eso es algo muy peligroso. Pero vamos a seguir hablando de esto porque es fundamental entender que sí, podemos recordar que hay una sección de los 10 mandamientos, mejor dicho, en Éxodo nos narran los 10 mandamientos y en efecto no se encuentra el amar al prójimo. De hecho, vamos a leerlo en el libro de Éxodo. Vamos a Éxodo, el capítulo 20, del 1 al 17. El capítulo 20 se titula Los 10 mandamientos. Y voy a leer rápidamente. Dios habló y dijo estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, no te inclinarás ante ellas, no tomarás en vano el nombre del Señor, te acordarás del día del reposo y lo santificarás, durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no presentarás falso testimonio, no codiciarás. Y en realidad, en esta sección de los 10 mandamientos, son 10, se pueden contar, léelo con tranquilidad en el capítulo 20 de Éxodo. No está eso de amar a tu prójimo. Pero ¿qué significa esto? ¿O qué podemos sacar de esto? ¿Por qué no nos lo dijo Dios en sus 10 mandamientos, pero después sí nos lo dice Dios, que es uno de los 2 más importantes? Pues bueno, porque los 10 mandamientos no eran los únicos. Esos eran un listado de mandamientos importantes, pero Dios dejó en la ley incluso más mandamientos. Por ejemplo, lo podemos leer rápidamente en Levítico. En Levítico, en el capítulo 19, vamos a leer en el versículo 18. Aquí está el más claro ejemplo de que sí, en el Antiguo Testamento se habla de esto. Vamos a leer. En el 18 dice: no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente Dios nos dejó como mandamiento, como parte de la ley, el amar al prójimo. Pero se nos está olvidando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues nos estamos dejando llevar por todo lo que no deberíamos, por la sociedad, por el mundo en general. Entonces, ahora hay algo muy importante que tenemos que dejar en claro. Bueno, hay que amar al prójimo, pero pues no voy a amar a una persona que no cree en Dios, por ejemplo. O no puedo amar a una persona que no piensa como yo o que incluso, no sé, visión política totalmente diferente. No puedo amar a un ateo, no puedo amar a alguien que blasfema. ¿Cómo voy a amar a alguien que me ha hecho daño? Entonces, hay que definir quién es el prójimo, quién es nuestro prójimo. Porque nos dice que amarás al prójimo, no dice que amarás a tu hermano solamente o que amarás solamente a las personas que piensan como tú. Entonces, prójimo, si lo buscamos en el diccionario, básicamente de hecho se refiere al próximo, es decir, a las personas que están a nuestro alrededor, cerca de nosotros. Pero tampoco nos podemos escudar diciendo que, bueno, en las redes sociales hay gente al otro lado del mundo y como ellos están lejos de mí, no son mi prójimo. No. Vamos a leer... Vamos a leer en el libro de Lucas. Vamos a leer el relato del buen samaritano. Aquí es muy, muy, muy claro quién es nuestro prójimo.
Vamos a hablar rápidamente de quiénes eran los samaritanos. El pueblo judío hubo una situación, hubo un evento, hubo de hecho un tiempo largo en el que se separó en dos pueblos básicamente, y al final uno de ellos quedaba en un lugar que se llama Samaria. Y a ver, es algo de lo que no vamos a hablar ahorita, pero básicamente los samaritanos estaban enemistados con el pueblo de Israel, con los judíos, ¿vale? Entonces, de hecho, había un trayecto que realizaban desde Galilea hasta Jerusalén, era ir de una ciudad a otra, por ejemplo, y, y las personas los judíos que hacían este viaje se iban a dar una vuelta muy muy larga para evitar pasar por Samaria, porque no querían encontrarse con los samaritanos, porque de alguna manera eran como los apestados, ¿vale? No querían tener ningún tipo de relación con ellos, eran los apestados, y entonces este es el contexto que necesitas saber de los samaritanos y los judíos. Entonces vamos a leer en Lucas, en el capítulo 10. Vamos a Lucas en el capítulo 10, por aquí lo tengo, aquí está. En el capítulo 10, en el versículo 25, está la narración sobre el buen samaritano. Y lo voy a leer completo. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús, otra vez, dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Ok, yo puedo amar al prójimo, pero ¿quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Jesús le respondió: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre, y al verlo se compadeció de él, y le curó las heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: Cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo. Aquí, a ver, es que no hay respuesta más magistral que la que puede dar Jesucristo. Entonces, este significado es profundo. Le dijo a este intérprete de la ley, le dijo a pues a esta persona que no creía en Jesucristo, le dijo que hay que amar incluso al samaritano, ¿vale? El samaritano, esta persona con la cual estás súper enemistada, con la que no te quieres juntar, a la que estás evitando a toda costa, que son herejes, que son apestados, incluso a ellos hay que amarlos. Él es tu prójimo. Yo me atrevería a decir que son más prójimos aquellas personas con las que nos llevamos mal, con las que no pensamos igual, con las que no compartimos el mismo sentir. Y entonces ese es el prójimo, realmente ese es el prójimo. Y entonces, ¿por qué nos dice que es este mandamiento uno de los más importantes? Pues porque si tú amas a tu prójimo, no vas a matar, no le vas a robar, no vas a adulterar, no vas a codiciar, en fin, por naturaleza no vas a hacer daño a nadie porque amas a todo mundo. Y eso lo podemos leer en la primera de Juan, en el capítulo 4. Este es muy interesante. En los versículos del 7 al 8
donde dice Dios es amor. Voy a leer del 7 al 8 y me voy a pasar al 11 y 12. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Entonces, imagínate un mundo, imagínate una sociedad en la que podamos todos cumplir este gran mandamiento de amar al prójimo. Imagínate una sociedad en la que podemos estar en desacuerdo en muchísimas cosas, pero qué hermoso sería poder llevar a cabo, cumplir con este mandamiento de amar a nuestro prójimo más prójimo, que es esa persona que tú ves y dices, ¡ay, pero estás loco! ¿Cómo se te ocurre decir esa tontería? Pero no, ámalo. Ama a esa persona que tanto daño te ha hecho quizás y perdónalo, como ya hemos hablado del perdón, que es otro tema, pero hay que amar así al prójimo. Y entonces quiero preguntarte, ¿estás cumpliendo con este mandamiento? Haz un poco una introspección, revisa en ti si estás cumpliendo con este mandamiento, si de hecho cómo está tu relación con tu familia, tus padres, tus hermanos, tus compañeros de trabajo o en la escuela. ¿Cómo te va con esta persona con la que no estás de acuerdo en absoluto? Por ejemplo, actualmente las sociedades están muy polarizadas, muy politizadas. Siempre lo han estado, pero ahora como que se ve más por las redes sociales. A lo mejor esta persona con la que no estás de acuerdo en su visión política, pues bueno, ¿por qué no aceptarla como es, como piensa y amarla? Qué interesante. Pero bueno, vamos a cerrar con este versículo. Es un versículo impactante en este mismo capítulo 4 de la primera de Juan. Es en el versículo 20. Y vamos a cerrar con esto. Es impactante. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho que estén en este episodio, que sigan a este podcast y vamos a seguir hablando de Dios y vamos a seguir predicando el amor al prójimo entre todos nosotros y amémonos así todos para ser más felices y cumplir con la palabra de Dios. Les mando un muy fuerte abrazo, que Dios los bendiga y que Dios esté en todo momento cuidándolos, protegiéndolos y dándoles su bendición. Les mando un muy fuerte abrazo. Adiós.